Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Abraham, el director de la emisora. Muy buenos días. Por aquí estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Bueno, en el día de hoy continuaremos con nuestro tema del programa anterior, es la generación de líneas de tiempo. Cómo empezar a transformar la realidad para crear nuevos destinos, por así llamarlo de alguna manera, aunque ya sabemos que el destino no está escrito, sino que cada uno lo creamos. Entonces, Fernando, yo quería preguntarte cómo utilizar la energía propia que nosotros tenemos. Ya hemos hablado que mediante el pensamiento, que con tan solo pensar ya estamos generando líneas de tiempo. Entonces, ¿cómo utilizar el pensamiento y nuestra conciencia para crear la realidad que queremos? Sí, hay una pregunta de fondo que es cómo coherentizar la realidad interior para pensar coherentemente. Porque en la realidad cotidiana nos movemos en dos realidades por lo general. La realidad que reprimimos, que es la que aparece en los síntomas, en las enfermedades, en nuestros fracasos, en nuestras malas relaciones, etc. Y la realidad manifiesta, que es aquella que queremos, ¿cierto? Pero también esa realidad inconsciente puede ser negada, es negada en nuestro interior. Decimos sí, pero no. Ah, no, yo creo que no. No, es que yo creo que eso no es así. Pero resulta de que ya hemos comprobado de que es así. Cuando intentamos poner argumentos en contra de un acto o en contra de una actitud, es porque estamos intentando negar algo que no aceptamos y no toleramos en nosotros, que por algún motivo lo hayamos censurado. Entonces, primero hay que hacerse uno. Hacerse uno es unificarse, ¿cierto? Coherentizarse. El encuentro consigo mismo consiste precisamente en que yo hago de mi vida una relación de continuidad, no una relación de discontinuidad o de ruptura, ¿cierto? Imagínense yo peleado conmigo mismo, entonces me comporto como el peor enemigo, me trato como si fuera a veces como la peor porquería y a veces como si fuera extraído de qué galaxia o de qué nebulosa. Estamos hablando entonces de extremos donde a veces nos sentimos lo más admirable y a veces nos sentimos lo más despreciable del mundo entero. ¿Cuándo nos sentimos despreciables? Con relación a los demás y con relación a todo lo que existe. Cuando tupidos de rabia nos volvemos estúpidos, es decir, nos estupidizamos. Una persona tupida de rabia generalmente se siente la más tonta, la más degradada, la menos servicial, la menos importante. Entonces quedamos estupidizados, ¿cierto? En esa relación de degradación interior está nada menos que el no haber aceptado de que nos dio rabia y no saber qué hacer con la rabia en el momento en que llegó, ¿cierto? Cuando hablamos de coherentizarnos, entonces, hacernos uno es finalmente declararnos en posición de aceptación de sí mismo, en ese reconocer que yo soy un ser de existencia. Y yo soy un ser de existencia unificado en un solo tiempo, el aquí y el ahora. Miren por dónde va el asunto y cómo se coherentiza el asunto. Cómo se va hilando la idea y cómo se van hilando los conceptos. Y las relaciones entre la física cuántica y el psicoanálisis. Si yo vivo repitiendo el pasado, entonces yo no estoy aquí ni ahora, yo estoy en el pasado. Yo digo que estoy aquí y ahora, pero de cuerpo presente, no de alma viviente. Sí. Entonces, cuando hablamos de declararse en existencia,
es decir que yo, como alma viviente, me reconozco como alguien que, unificado en una dirección, tiene una intención y reconoce a conciencia qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos separa de los destinos posibles o lo que queremos construir para nuestra vida y lo que somos en la práctica? Voy al examen y no me acuerdo de lo que estudié, voy a presentar la entrevista y me neutralizo, me bloqueo, digo lo que no hay que decir, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de unificarse es reconocer aquellas fuerzas que en nosotros actúan, que generalmente son fuerzas de estirpe oscura, como decíamos en algún poema. Es decir, esas fuerzas que al no reconocerlas como propias, las satanizamos. Es decir, no es que yo sea satánico, sino que yo creo que hay fuerzas en mí que son satánicas. Entonces, la rabia, la perversión, la irritabilidad. ¿Ibas a decir algo? Se podría entender, bueno, negamos eso que hay en nosotros, entonces las ponemos en negativo, porque también podríamos vivirlas y ya pasan tranquilamente por nosotros. Bueno, sí, siento rabia, siento envidia, siento celos. Y lo acepto como parte de mi existencia y lo pongo a trabajar a mi favor. Precisamente una de las cosas que más nos aterran de nuestra personalidad es la envidia. Envidia yo, envidia que yo deseo el mal ajeno. No, pero ¿cómo voy a hacer yo el mal ajeno si yo antes rezo por todo el mundo? No, una cosa es lo manifiesto y otra cosa es lo latente, ¿cierto? Entonces, miren, estamos hablando de tres tiempos: lo latente y lo reprimido. Entonces, tres tiempos: lo que yo creo de mí mismo, lo consciente; lo latente, lo que estoy intentando encubrir a través de lo que pienso, lo que digo, lo que hago; y lo reprimido, que también cobra fuerza cada tanto y irrumpe en mi existencia para degradarme en el sentido de la salud, la relación con el semejante y en la realización amorosa o la realización económica. Ese reprimido es muchas veces inconsciente. Lo reprimido es lo que hemos denominado generalmente lo inconsciente, dicho con propiedad, ¿cierto? Sí. En el sentido de que irrumpe de manera repentina, no lo controlamos, quisiéramos hacer algo con eso, pero en definitiva nos espanta en un momento menos esperado, aparece como un fantasma que, vuelvo a decir, irrumpe de manera violenta y repentina, ¿no? Entonces, como si asomara sus alas de putrefacción, pero en realidad es uno mismo. Entonces, satanizamos ciertas tendencias que hay en nosotros, las convertimos en cosas inapropiadas o moralmente inaceptables, etc. Y eso corresponde a un tiempo, el tiempo de la infancia, ¿cierto? Cuando fuimos niños, pues estábamos tratando de ajustarnos a una cultura, y esa cultura estaba cargada de conservadurismo, de religiosidad, de moralismos, de idealismos. Entonces nosotros como niños intentamos ajustarnos a lo que nos dictaminaba esa cultura. ¿Para qué? Para ser más queribles y más creíbles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se declaraba, por ejemplo, y se declara en la educación, que el niño que se conduce amablemente es muy cordial, muy querendón, entonces es halagado y reconocido. Pero si el niño es díscolo
se comporta de manera atípica, hiperactivo, por ejemplo, entonces ya tiene el rótulo de ser un hiperactivo, un anormal, un errático que va por el mundo. Entonces, para uno no discordar con aquello, trató de ajustarse a las pretensiones y aspiraciones de la cultura. Y aquí estamos diciendo de que todo eso hay que reevaluarlo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ser para el otro, a ser para la cultura, a ser para los ideales que nos trazaron los adultos o los ideales que quisieron para nosotros los educadores, padres y familiares. Es como volver a hacer esas preguntas, ¿por qué? El niño pregunta ¿por qué hacen esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces volver a hacernos esas preguntas para de pronto resignificar lo que ya creemos que está dicho o que es ley. Qué bonito eso, porque eso nos lleva al concepto que ya nombraste de la resignificación. ¿Cómo resignificar aquellos patrones culturales que a nosotros nos han instaurado dentro de unos esquemas de comportamiento que creemos inapelables? O sea, no hay nada que discutir, no hay nada que cuestionar, no hay nada que criticar, simplemente asúmalo. ¿Cierto? Y aquí estamos diciendo, hay que cuestionar todo eso porque eso hace parte de las cadenas que nos atan a la enfermedad y a la disipación de la energía. Digo disipación, pero habríamos de decir degradación de la energía. Hablamos de la degradación de la energía para que nos entendamos. La energía se degrada cuando yo la utilizo para enfermarme, cuando yo la utilizo para producir cualquier tipo de síntomas, para ponerme zancadilla o ponerle zancadilla al semejante. Estamos degradando la energía cuando producimos, tú lo decías muy bien ahora, cuando producimos pensamientos cargados de negatividad. No, eso lo van a atacar, no, es por ahí es muy peligroso, no, ¿para qué se atreve a hacer cosas que no están a su altura? No, esto es bobo. La criticadera entonces hace parte también de esa degradación de la energía. ¿Qué hace el neurótico obsesivo? Es muy bonito esto que les voy a contar porque es una muestra fehaciente de esa degradación de la energía. El neurótico obsesivo no sabe qué hacer con su energía sexual y siente todo como cochino, como plagado de mancha, de pecado, ¿cierto? Entonces trata de defenderse de sus tendencias y lo que hace es construir toda una parafernalia defensiva, unas formas de defensa que le permiten como mantenerlas como talanqueras, es decir, como resguardos frente a eso que aflora. Entonces convierte ese empuje sexual determinado, lo convierte en un empuje a la repetición. Entonces tiene que lavarse las manos todos los días, todo el día, tiene que estar trapeando la casa 3 veces, 4 veces al día, encuentra polvo por toda parte y los polvos le causan rinitis y le inflaman los bronquios y bueno, todo lo que viene desde ahí. Miren ustedes, estamos hablando de la degradación de la energía, como una energía que podría ponerme a disfrutar. Para el neurótico obsesivo todo disfrute sexual es peligroso, es pecaminoso, o en la medida que es pecaminoso es peligroso. Entonces dijéramos que va a la fuente, en el caso de la neurosis obsesiva, va a la fuente y lo que hace es darle un destino diferente a ese empuje sexual. Entonces se dedica a limpiar, se dedica a reparar daños en la gente, a hacer obras de caridad, se dedica a pensar en los otros, a rezar por los otros,
Yo no estoy diciendo que eso sea bueno ni sea malo, estamos diciendo que esa es una forma degradada de la energía. También podríamos hablar de las personas, por ejemplo, que les da mucha rabia, que también es como, se puede llamar como una descarga de energía. O sea, no sabe qué hacer con la energía y la vive botando, por decirlo de alguna manera, porque cuando las personas tienen rabia, pues es mucho desgaste. Y es una seguidilla hermosísima, porque no me permito la excitación. Tengo que hacer algo con esa energía, entonces la degrado. Y en cualquier cosita encuentro la excusa para irritarme. Están haciendo bulla, es que qué pereza la gente, es que la gente habla muy feo, es que porque se me cruzan en el camino. Cualquier pretexto encontramos para degradar la energía, el impulso sexual. Pero luego me encuentro tan frustrado frente a una realidad que también la encuentro hostil, que entonces me siento mal. O sea, al sentir tanta irritación con el otro, o tanta irritación constante, entonces me siento malo, me siento destructivo y siento que no merezco nada bueno. Y entonces viene la otra parte de la degradación. Utilizo la energía sexual para degradarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque ya tuve el deseo sexual que me hace pecaminoso, entonces si soy pecaminoso merezco el castigo, y si merezco el castigo, entonces démosle muy duro, porque hay que mantener el estado de malestar, debido a que ese estado de malestar es el que me va a asegurar que hay una descarga. Como que me mantiene seguro. Exacto, me asegura en mi síntoma. Porque también hay otra cosa que decíamos ahora. Entonces, coherentizarse es bajarle volumen al yo. El yo es como un conjunto de defensas, son 24 mecanismos defensivos que utilizamos para defendernos de nuestra realidad inconsciente. Entonces, el yo se mantiene anclado a una realidad de defensa permanente contra el mundo exterior y contra sí mismo. Entonces, dentro de esos mecanismos construye síntomas, y esas formas sintomáticas se le convierten como en una especie de adherencias que le resultan familiares. Digámoslo en otros términos, es más fácil pensar que voy a sufrir cuando he sufrido 40 años que pensar que puedo alcanzar un orgasmo que me suba a la nebulosa, que me suba no sé cuántos niveles esféricos de realidad. ¿Por qué? Porque es a lo que yo estoy acostumbrado. Pues, entonces, el yo, óigase bien, el yo es lo familiar, y el yo, en tanto es familiar, repite la familia y repite lo que vive en la infancia. O sea que son esas identificaciones con las que, o sea, lo que he vivido, volviendo a lo del niño. Entonces yo soy niño, entonces veo que mi familia es así, así, entonces yo me identifico con cada persona o cada situación y lo tomo como para mí. Exacto. Porque yo tengo que parecerme a los otros, ¿cierto? Para no disonar o para no resultar raro dentro del contexto. Pero también trae una complacencia narcisista a los adultos el encontrar que su niño tan querido se parece al papá, ¿cierto? Y la señora enamorada del marido dice y quiere ver en su hijo un reflejo del papá. Entonces, al menos si el papá no está en la casa, poderlo llamar Jesucito, ¿cierto? Entonces le ponerle Jesús al hijo para estar llamando a Jesús, Jesucito por aquí, Jesucito por allá, y lo convierte en una especie de sustituto del marido. ¿Qué vas a decir? Sí, como una clonación. Una especie de clon, entre comillas, ¿cierto? Para el inconsciente
ya sabemos a lo que juega. ¿A qué teme la señora que le pone el nombre del marido al hijo? Teme a la soledad. No es tanto para exaltar a ese marido que dice que quiero tanto, no. Ella le tiene más miedo a la soledad que lo que ama a su marido. Para no sentir la soledad, entonces rápidamente tiene un hijo y le pone el nombre del marido, y entonces puede llamarlo todo el día. Puede llamar al marido todo el día. Puede llamar al marido todo el día y reprenderlo y acostarse con él entre comillas y bueno. Y moldearlo a la manera como ella quiere también, ¿no? Exacto. Porque ella sueña convertir a ese marido en una suerte de hijo que moldea, es decir, como entre comillas un ploncito que ella toma para sí del marido y lo convierte en su deseo, puede ser. Lo moldea según su deseo, más exactamente, lo moldea según su deseo. Entonces miren ustedes, estamos hablando de las líneas de tiempo y estamos hablando de la relación con nuestra realidad psíquica inconsciente. Entonces, una de las cosas, cuando hablamos de la coherentización de la declaración en existencia propia, entonces tenemos que ubicar el asunto dentro de lo que significa reevaluar todos los esquemas que nos han resultado familiares o todo lo que se nos aproxima de manera muy reconocible y con lo cual nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque eso que nos resultó tan cómodo sí, puede que funcione, pero funciona con una facturación elevadísima. Es decir, se nos está cobrando en enfermedad, en malestar, en frustración, en repetición y en obsolescencia. Es decir, nos quedamos habitando una realidad del pasado. ¿Cierto? Nos quedamos habitando, disfrazándola de actualidad, una realidad infantil. Entonces podemos decir, no, yo soy muy moderno porque utilizo MP5, utilizo Wi-Fi, qué sé yo, tanta tontería que existe en la tecnología actual. Y resulta de que lo que nos hace actuales es la presencia en coherencia. Y la presencia en coherencia ya sabemos qué significa: reevaluar toda la identidad. Reevaluar toda la identidad que construí para complacer a los demás, para llenar ideales que obviamente vienen de la religión, la cultura y de mí mismo muchas veces, para pasar a el reconocerse en existencia. Reconocerse en existencia es yo soy. Y no necesito de arandelas ni de títulos, y puedo prescindir hasta del nombre, porque yo ya soy esencia amorosa, soy esencia y sustancia de todo cuanto existe. Si me reconozco en esa dignidad, lo otro me sobra, ¿cierto? Fernando, yo tengo una pregunta, qué pena, no sé si... Dale. Esa esencia que tenemos es nuestra energía, o sea, es la energía que está conectada pues con el todo, porque ya sabemos que el yo, que esas identificaciones son solamente creación y podemos modificarlas. Pero esa esencia, ¿cómo podemos conectarnos o aprovecharla? O sea, esa coherencia entre lo que, pues el cuerpo físico, lo que yo realizo y mi esencia. ¿Cómo alinear eso? ¿O qué medio utilizar? Bueno, podríamos hablar de una serie de pasos que qué bueno que lo dices, aunque lo ibas a descartar. Qué bueno que lo dices, porque también es establecer didácticamente una especie de pasos, ¿cierto? De pasos a seguir. Lo primero es cuestionar lo que yo soy, ¿cierto? Eso nos pone
de alguna manera en un trastabilleo, pues porque significa de que yo no soy lo que creí ser, ¿cierto? Pero también es entender de que reconocerme en la mentira que construí para creer que era aquello que los demás dijeron que tenía que ser, o para complacer a fulanito, o para llenar mi fantasía narcisista de ser el ideal para los otros. Sí. ¿Cierto? Cuando yo revalúo eso, me estoy permitiendo crecer. Óigase bien, dejo de repetir para crear. ¿Qué creo? Mi nuevo ser. ¿Cómo creo mi nuevo ser? A partir de el cuestionamiento que hago conmigo. Entonces, es dejar de tenerle miedo al asunto de reevaluar aquello que somos o aquella información que ya tenemos de nosotros mismos, porque es alinearnos en la secuencia del flujo permanente de la existencia, ¿cierto? Es alinearnos en las posibilidades que yo puedo generar para mí dentro del flujo de realidades universales. Decíamos en un programa anterior, y valga la pena retomarlo, el sentido real de la existencia es la evolución. Cuando nos quedamos a repetir, estamos degradando la energía, estamos degradando la conciencia, y por tanto estamos siendo rémoras. Las rémoras, para que me entiendan, son majales de peces que se unen al barco y entonces no lo dejan avanzar. Ellos navegan en la estela del barco, pero así como se unen a él, pues no lo dejan avanzar a suficiente velocidad, ¿sí? Entonces resultamos siendo rémoras de esa realidad que fluye, o había de fluir de otra manera. Entonces, la repetición es enfermedad. El flujo constante es crecimiento y creación. Crezco y creo. Creo para creer, para crecer. Sí. Pero no creer crecer, no el creo del creer, sino del crecer, del crear, perdón. Cuando creo, entonces estoy generando múltiples realidades y eligiendo conscientemente lo que quiero para mí. Ahora, ahí viene la otra parte, ¿cierto? ¿Qué información dentro de la coherencia que construí para mí estoy generando para los futuros posibles que puedo construir para mí y para el colectivo? Cuando elijo para mí, estoy eligiendo para el colectivo, que se viene, porque de acuerdo a la manera como se da mi vibración, yo irradio una vibración semejante. Si yo estoy enojado todo el tiempo, entonces irradio un negativismo donde quiera que voy, arrugo la cara, quiero decir una cosa y digo otra, me equivoco, voy a saludar y nombro a la persona precisamente con el nombre que no le gusta, qué sé yo. Entonces, miren, estamos diciendo que hay dos parámetros. Uno es quedarnos a repetir o fluir en la evolución de la existencia, la evolución de la vida, de la conciencia del universo mismo. ¿Cómo dejar entonces de enfermarnos? ¿Cierto? Sería la pregunta. ¿Cómo dejar de enfermarnos? Reiteramos, siendo coherentes con nosotros mismos. Y ser coherentes con nosotros mismos es poder declararnos en existencia, en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es: yo respondo según mis condiciones y mis circunstancias
porque ya sé lo que quiere para mí. ¿Sí? Entonces ahí está la magia del chamán. El chamán sabe lo que quiere para el colectivo y sabe lo que quiere para sí. Porque sabe lo que quiere para sí, sabe lo que quiere para el colectivo. Entonces se hace adalid o representante, para que me entiendan mejor, de un deseo colectivo que es la realización de lo que los pueblos andinos llaman la summa camaña. No hablemos de salud, hablemos de summa camaña. La summa camaña es el arte del bien vivir. Y el arte del bien vivir no es solamente la salud en términos físicos. En términos físicos, sino tiene que ver con el todo, ¿cierto? Cómo me integro con la comunidad, cómo me integro con el medio ambiente, cómo respondo a las exigencias en reconocimiento de todo lo que existe, en una reciprocidad constante que me permita nutrirme y tomar cada don que la vida me ofrece día por día. Lo que decíamos una vez anterior, el reconocimiento de la silla hace que la silla se integre a mí y yo me integre a la evolución de la silla, de tal manera que somos energías paralelas, no distantes ni separadas, somos energías paralelas, pero que estamos en reciprocidad. Sí. Por tanto, estamos en beneficio. No sé si quieres decir algo ahí, iba a dar un salto ahí. Tiene que ver esto de salud con saludar, porque cuando yo le digo la silla, gracias por brindarme, no sé, la función que realizas. Sí. Entonces a reconocerla y estoy integrado y en salud. Porque, o sea, lo normal es que estemos saludables, no enfermos. Exacto. Entonces, una de las, acabas de nombrar una cosa que es importantísima y reiteramos también porque tiene que ver con la ritualización en la vida diaria. Sí. Y nombras una palabra clave, saludar. Saludar cada cosa con la cual interactuamos, ¿cierto? Saludar la silla, saludar el micrófono, saludar el vestido, como va a poner, ¿cierto? Ponerlo en vibración con una frecuencia que yo quiero. Al principio, pues, es habituarse a ese saludo y después la cuestión se da automática. O sea, cuando yo aprendo a reconocer mis camisas, las camisas que me voy a poner cada día, aprendo a reconocerlas, ellas entran en la frecuencia a partir del momento que yo las interpelo, pero porque ya he generado una relación tan cercana con ellas que entonces dijéramos se disponen para mí, ¿cierto? Se disponen para mí, y es lo que hacemos en la vida diaria. Cuando usted endulza a una persona, hablemos de cualquier empleado, burócrata que atienda a usted todos los días o de vez en cuando, usted le lleva un poquitico y esa persona se dispone para usted. Cambia la vibración. Ah, doña Viviana, me pueda, señorita Viviana, bienvenida. Claro, y de alguna manera dijéramos amor por interés, pero bueno, hay un endulzar que es muy conveniente en el sentido de la ritualización. O sea, estoy endulzando los elementos con los cuales interactúo. Endulzarlos es saludarlos cuando son elementos inertes, o creo que son inertes, pues en realidad tienen existencia y tienen vida propia, como ya hemos dicho aquí. Sí. Si yo saludo la tierra, ¿cierto?, la reconozco en existencia, entonces ella dispone los elementos que yo requiero para
mi realización y aún me protege de las circunstancias adversas. Y recordando que la tierra busca la dulzura, la armonía. Entonces cuando la saludo estoy en armonía y en dulzura con ella. Exacto. Entonces, el concepto, el malentendido con relación a la salud que nos suministraron es una cuestión completamente equívoca, y por eso tomamos el concepto de suma kamaña, que es el arte del bien vivir, que abriga todos los aspectos: el ser espiritual, el ser energético, el ser físico, el ser social, el ser amoroso, el ser creativo, ¿cierto? Cobija todos los aspectos. Porque también decimos de que, y esto se comprobó hace rato con el psicoanálisis, una persona que accede a su propio inconsciente descubre el campo de sus inhibiciones. ¿Por qué se inhibe para crear? Toda persona tiene un potencial enorme por reconquistar. Entonces miren por dónde va el agua al molino. Yo examino mis patrones con los cuales me adapté a la realidad, y aunque me duela un poco al principio, voy encontrando de que el hecho mismo de reconocer de que no podía llegar a la plenitud del orgasmo porque creí que eso era muy fuerte para mí, ¿cierto? Y a cambio de los orgasmos o todo aquello que me produce placer, he estado produciendo dolores de cabeza. Entonces imagínense, me quito el dolor de cabeza de encima y aprendo a generar orgasmos y a ponerlos a producir a mi favor. Porque cuando uno llega al orgasmo, a todos nos pasa. Es una cuestión general. Cuando alcanzamos el orgasmo, estamos en un estado de plenitud. Y esa plenitud significa de que no solo hacemos vibrar la galaxia, sino que entramos en un poco de vibración diferente que nos permite estar alegres y saludables. Una buena relación sexual, dicen por ahí, equivale a hora y media de ejercicio. Produce las mismas endorfinas, la misma cantidad de endorfinas, produce el mismo estado físico, recupera todo el sistema de bombeo del corazón, la circulación de la sangre, todo lo pone a funcionar a la perfección. Y entonces, miren, estoy en estado de gracia o de estado de plenitud. El estado de gracia es un estado de plenitud. El estado de gracia es un estado de comunión, ¿cierto? Porque todo me resulta agradable. Cuando alcanzo el orgasmo, estoy en un disfrute, si me lo permito, si me lo permito plenamente. Cada cosa me resulta dulce, agradable, loable, hasta me da por escribir poesía y toda la cosa. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, disponemos ese orgasmo, le damos un sentido? Entonces aquí estamos generando ya líneas de tiempo, estamos generando futuros posibles, y es ponerle una intención al orgasmo. Sí, porque es mucha energía disponible. Y es nuestra energía creadora la que está movilizando. Entonces, si yo dispongo esa energía para un propósito, por ejemplo, de lograr un viaje con mi consorte, o para escribir un libro, entonces, ¿de dónde va a surgir la energía creadora? De la evocación de ese momento de plenitud. Cada vez que evoque ese momento de plenitud, el empuje va a ser hacia un propósito que ya le di a esa realización, que es el orgasmo. O también algo para los dos, pues las dos personas en pareja, lograr algo juntos, también puede ser. Exacto. O para lograr algo para alguien en especial, ¿cierto? Entonces, bueno, en esto se mueven muchas cosas, y
valdría un ejemplo sencillo, ¿cierto? Y es como, por ejemplo, uno de los dos está desempleado y entonces genero una relación íntima tan potente que entonces hago que el orgasmo tenga un propósito y sea la consecución de un trabajo para ella o él, ¿cierto? Si no nos obsesionamos con la idea, esa energía que se movilizó durante el acto sexual como tal y sobre todo en la plenitud del orgasmo, esa energía se va a ir moviendo por sí misma. Eso es maravilloso. Siempre y cuando la energía no sea una energía degradada, es decir, no sea una energía para la descarga. Sí. Es poder vivir esa plenitud, no como un empuje de tengo que liberarme de todo esto, sino puedo hacer cosas con esta potencia y la dispongo para mis propósitos. Es como el disfrute más no como forzarla, como obligación. Exacto. No voy a masturbarme porque quiero lograr algo, sino me dieron ganas de masturbarme y entonces le pongo la intención a esa energía que estoy movilizando. Y entonces saco un dolor, proyecto una realización personal, algo creativo. Piénsenlo de esta manera. La energía sexual es por antonomasia la energía creadora. O sea, nada se ha creado tan potente en el universo como la energía sexual. Sí, porque así creamos una persona. Y es la energía que da principio a la vida. Y la vida es de las conquistas más excelsas de la conciencia cósmica. ¿Sí? Entonces, es maravilloso porque entramos en otra esfera donde la sexualidad no es prohibición, no es pecado, no es mancha, no es desvirtuación, perverso, no es nada perverso, sino que es una realización. ¿Qué intención le pongo? Porque también valga la pena, ya que mencionabas lo perverso, ¿cierto? Lo perverso cabe dentro de la perjudicialidad común, ¿cierto? Dentro del vivir actuante. Obviamente hay cosas que uno tiene que aceptar que tiene límites, ¿cierto? Si algo, pero es pensarlo de que ni es bueno ni es malo, no hay nada bueno ni nada malo, sí. Pero sí puedo desencadenar situaciones terribles cuando ubicado en una posición egotista, dejo de tener en cuenta las posibilidades y me doy a una descarga por capricho, ¿cierto? Es decir, que cuando lo hago con una intención egoísta o del yo, entonces se agranda esa negatividad, pues como esa vibración, porque se vibra en una frecuencia no del amor ni de la armonía, sino una frecuencia del egoísmo. Voy a tocar un tema tabú, un tema que a todos nos mueve mucho, pero que por fuera de la moralidad o el moralismo, tú lo nombras muy precisamente, y es la intención que yo le pongo. Sí. Un pedófilo generalmente va a hacer daño. Toma al niño para hacerle aquello que a él le hicieron, porque se siente malo, y castigan al niño degradando su energía en el abuso. Si pudiéramos ponerle, y ahí viene lo del tabú, ¿cierto? Si el pedófilo pudiera dar el paso
que me gustan los niños y los amo y profundamente cómo potencializo esas energías, ¿cierto? Entonces hay muchas madres y padres de familia que, siendo pedófilos en el sentido de la filia, el amor hacia los niños, pedofilia, el amor hacia los niños, bueno, reitero, precisados sin ataduras de ningún tipo moral o de enjuiciamiento. Muchos padres de familia se dedican a tener hijos porque realmente les agradan los niños, y es para una madre, dijéramos, el hecho mismo de morderle la colita a un bebé, ¿cierto? O de acariciarle la colita, eso no quiere decir que lo está seduciendo. El asunto va en la intención. Si la madre quedó fijada a una forma erótica desde el primer momento de la concepción con ese bebé, y tiene una energía que la desborda y que la hace acariciar demasiado a ese niño, óigase bien, mire la diferencia. Cuando la hace acariciar demasiado a ese niño, ya pasó los límites de la filia, amorosamente o positivamente hablando, para pasar a lo mórbido, es decir, a lo enfermizo. ¿Por qué? Porque el niño obviamente va a percibir esa energía que se moviliza allí, ese deseo de la madre de seducirlo, ¿cierto? Obviamente una madre se excita dándole el pecho al hijo, ¿cierto? Y eso son funciones que cumplen un patrón erotizante, placentero. Pero si yo produzco una mastitis siendo madre, ¿cierto? Están alimentando al bebé, ¿qué hay de lo negativo que me estoy reprochando en ese placer? El hecho mismo de producir una mastitis quiere decir que estoy reprochándome un placer con ese hijo, ¿cierto? Entonces lo revisamos en doble sentido. Por un lado, porque me quito la mastitis de encima; por otro lado, puedo seguir alimentando la parte positiva, pero también puedo revisar qué hay de perverso en aquello que, reprochándomelo, no lo admito como parte del placer. O sea que eso, lo perverso, se vuelve perverso cuando lo niego, cuando me lo prohíbo. Porque, digamos, una madre dice, sí, o sea, yo amo a mi hijo, yo pienso que ya la vibración no se vuelve tensa al pensar que está siendo morbosa, pues, por decirlo de alguna manera. Lo perverso no tiene que ver con la negación, pero también tiene que ver con un desmedido, ¿cierto? Un desmedido alimento, una desmedida protección, una desmedida caricia, un desmedido apechichamiento, pues, tener al niño abrazado a toda hora, ¿cierto? O la parte inversa, ¿cierto? Tiene que pegarle a ese niño, tiene que pegarle por algún motivo, y el niño se pasa produciendo motivos para que la madre le pegue. El niño siente que esa madre tiene una manera de quererlo, y es haciendo travesuras. Ella se muere de risa por las travesuras que hace, pero sin embargo no le pega la cueriza. Entonces miren la doble paz, ¿cierto? Por un lado no admite la perversión de ella, que es sádica, traviesa, pero por otro lado pone al niño en una situación de objeto de descarga agresiva. Tiene doble placer, ¿cierto? Lo que el niño hace como travesura y lo que ella goza pegándole a ese niño y diciendo, no, es que usted me provoca, ¿cierto? O cuando en realidad ella, por ejemplo, no ha reconocido su parte de la perversión que está poniendo en el niño. ¿Sí queda claro, cierto? Sí, claro. Entonces,
miren ustedes, estábamos hablando de la generación de futuros posibles. Entonces, cuando nosotros logramos esa declaración en existencia, el yo soy, liberado de tanta atadura de lo familiar, entonces ya puedo, en relación a mi parte energética, mi doble energético, mi doble cuántico, puedo acceder a futuros posibles. Es decir, pongámoslo para que lo precisemos. Si tenemos una parte energética y otra parte física, ¿cierto? La parte física es la que reconocemos como cuerpo, la parte energética es aquella que reconocemos como parte en el aura, pero se descubre de que tenemos un doble que está inversamente puesto en nuestra composición física, ¿cierto? Sí. Hace parte de nuestro estado físico y es el que nos da la fuerza vital, ¿cierto? Ese doble energético está de cabezas en nosotros mismos, es decir, que la pelvis vendría a constituir la cabeza, y entonces, miren, así como está invertido en nosotros, entonces apunta hacia sus paticas, por decirlo así, apuntan al futuro. ¿El futuro qué es? El futuro son las probabilidades de realización que yo tengo en la actualidad. Una vez libero mi pasado, dejo de repetirlo o de hacerlo extensivo al futuro, y entonces ya puedo elegir por mí mismo qué quiero para mí, qué quiero para mí. A ver, entonces es un ejercicio incluso muy sencillo y lo podemos hacer así no tengamos una coherencia interior, precisamente porque pensamos que no tenemos coherencia interior. Entonces podemos pedirle al doble que nos acerque antes de dormir, 10 minutos antes de dormir, que nos acerque a una realidad que nos permita liberar esa incoherencia que ya tenemos en nuestro propio interior. O sea, le decimos al doble que queremos realizar. Exacto. Y él lo realizará durante el periodo del sueño. Entendámoslo de esta manera. Se descubre que realmente el cerebro no produce información. El cerebro baja información. El cerebro es un canal que baja información de la esfera en la cual... Hagan de cuenta un computador. Si usted no lo tiene conectado a internet, no baja información. No baja información. Si usted no tiene su cerebro conectado a la conciencia cósmica o a la relación con el todo, usted no produce nuevas informaciones. No produce nuevas informaciones, sino que repite las viejas. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres tiempos. Hay tres tiempos en la producción de un pensamiento. Uno donde se produce una imagen, otro donde se produce otra imagen refleja. Hagan de cuenta que ustedes están viendo un negativo, ¿cierto? El negativo es la imagen refleja de la parte energética, el negativo fotográfico. Si ustedes ven, es una sombra con riguetes que dijéramos delinean la forma del rostro, las características específicas del fulano, ¿cierto? Sí. Ese es un primer tiempo. El primer tiempo es la energía. Y eso es sumamente hermoso. Y el segundo tiempo que percibimos es cuando nos quedamos mirando
el negativo, miramos en una parte blanca y aparece la imagen en positivo. Esos son los dos tiempos que conocemos. Pero resulta de que hay un tiempo intermedio, que es el tiempo en el que trabaja el doble. Entonces el doble se va al futuro, recoge información y termina de componer la imagen, que es la que percibimos en el tercer tiempo. O sea, el primer tiempo es energía, el segundo tiempo es el del doble, y es un tiempo cuántico. Sí. Puede suceder un minuto en un año o un año en un minuto. Y la tercera imagen, que es la que ya percibe nuestra conciencia, y decimos, ah, sí, Viviana, nariz añileña, tez pulida, qué sé yo, hecho los cuellos. Era un chiste. Qué pena, Viviana, un chiste allá tú. Tranquilo. Entonces el doble va y recoge la mejor información para nosotros, pues lo que más nos conviene. El doble va y recoge la información. Si el doble no está conducido conscientemente por nosotros, entonces él hace cualquier cosa. Él produce en el lugar del espectro, es decir, el espectro que percibió es de una persona, y va al futuro y recoge la imagen posible negativa que más convenga en el momento. Entonces lo que luego percibimos es un fantasma, un ser completamente degradado, monstruoso, con una nariz no sé de cuántos metros, con cola, qué diablo, qué sé yo. ¿Me hago entender? Miren ustedes, miren. Entonces, si yo le pongo la intención al doble, entonces el doble trae para mí la mejor información posible. Si yo no le pongo la intención y estoy metido en una emocionalidad terrible, entonces lo que se actualiza del futuro posible es una imagen completamente negativa, horrorizante quiero decir, que obviamente me va a aterrorizar, obviamente voy a despertar en una pesadilla terrible. ¿Y cuántas veces no nos pasa en la vida cotidiana? Entonces, ¿cómo debemos hablarle? ¿Cómo debemos conducirlo? Porque es como nosotros somos el capitán, o lo guiamos, o Exacto. Nosotros indicamos qué es lo que queremos o qué es lo que él debe ir a buscar. Exacto. Primero es reconocer el doble. Segundo, reconocerlo, ¿a qué nos remite? Reconocerlo es aceptar que tengo una parte energética, que es como mi ángel de la guarda, lo que llamábamos en la infancia el ángel de la guarda. Sí. Siempre está con nosotros. Y luego decirle de los problemas que tenemos. Tengo tal problema, ayúdame, no, resuélvelo de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. No resuélvelo porque el va y lo resuelve de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, le digo, no, es que me cae mal determinada persona, resuélvelo de la mejor manera posible. Va y mata a la persona. No, eso no es lo que queremos. Resuélvelo de la mejor manera posible. Cuando le digo de la mejor manera posible, le estoy diciendo es que nos traiga beneficio, ¿cierto? Que podamos evolucionar. Exacto, que nos permita evolucionar en ese campo de la conciencia. Cuando yo estoy reconociendo el doble, entonces el doble, desde mi yo supraconsciente, reconoce de que yo estoy en proceso evolutivo. Miren la maravilla. Reconoce que yo estoy en proceso evolutivo, y si estoy en proceso evolutivo, entonces me trata en respeto y en dignidad. El yo superior, si siente que yo soy un pobre alpargato que simplemente va por la vida repitiendo tragedias, entonces me trata con la hostilidad que yo trato el mundo, o con la hostilidad que ya vengo tratando a mí mismo. Bueno,
ahí quedan en ciernes varias cosas y se nos termina el tiempo por hoy. Esperamos seguir hablando prontamente de estas cosas. Muchísimas gracias. Claro que sí, les deseamos un feliz día, muchísimas gracias.